Hola, muy buenos días, bienvenidos a Nueva Mujer. En esta nueva etapa que comenzamos, la oportunidad se las agradezco mucho a Gerardo Said, a Rosa Sandoval, le agradezco mucho a Producción a Gaby. Bienvenidos a esta nueva etapa. Hoy tenemos el gusto de tener como invitado a José Ángel Martínez Jiménez. Es una persona que conozco gracias al trabajo periodístico. José Ángel, él tiene licenciatura en Derecho por parte de la Universidad del Valle de México y es una persona muy experimentada en el ámbito artístico, periodístico, social y jurídico. Hoy tengo el gusto de que sea mi padrino. La verdad estoy muy contenta de estar aquí en el mundo holístico con este programa y te damos la bienvenida a este foro, que es tu foro, es tu casa, y pues aquí estamos. Muchas gracias por estar aquí. Qué gusto estar contigo, Carla, estar con este equipo, con este medio de comunicación importante, y pues encantado de estar en tu primer programa. Que tengas mucha suerte, pues más que nada éxito, porque eres una persona capaz y eso es un gran respaldo para cualquier proyecto. Gracias, José Ángel. Conozco tu trayectoria, tu trabajo, tu emprendimiento, esa sagacidad que tienes con tus letras, las notas que realizas. Es una parte que aprecio mucho de ti, porque en estos tiempos donde la información corre tan rápido, donde a veces le damos cabida a las primeras voces que escuchamos sin indagar más, pero tú tienes esa característica muy loable en estos tiempos donde analizas el panorama, todo. Te abres y ves todo el panorama abierto. ¿Desde cuándo comenzaste a sentir la inquietud de compartirnos tu visión del mundo? ¿Qué fue lo que te tocó para comenzar a escribir así? Fíjate que el periodismo, la crónica, es una vocación con la cual uno nace, y pues México también es un país muy rico en eso. Vivimos momentos históricos y políticos muy importantes en el presidencialismo que hubo en este país. A mí me tocó justo el presidencialismo que casi olía a dictadura. Y entonces eso es muy importante para desarrollar cualquier actividad. Yo desde muy pequeño, ahora que me he encontrado con compañeros, con amigos de la secundaria, entonces, pues, ellos recuerdan que yo ya estaba con ese mundo del periodismo. Y yo creo que lo que más recuerdo, sin duda alguna, es el presidencialismo en México, que yo lo equivalgo a una dictadura. Y pues uno tenía que manifestarse, todo se manifestaba en secreto, todo se manifestaba en voz baja, y eso es lo más motivante para querer aportar algo en el mundo de la comunicación. Claro, a lo largo del trabajo que conozco de ti, sé que estás en contacto permanente con mujeres, que siempre estás con ese lado sensible de escucharlas, de darles la palabra. Y eso es una cosa muy, muy importante en estos tiempos. Es una situación que tenemos que trabajar mucho en ella, y me gustaría que compartieras con el público cuál es tu visión con respecto a la apertura que necesita la mujer en este país. Fíjate que la mujer como el hombre son elementos muy importantes. Yo en los proyectos de periodismo que he hecho no han sido dirigidos exactamente a la mujer. Sin embargo, yo te puedo decir que por situaciones el 90% de lo que yo escribo es dedicado a la mujer, pero no porque yo lo haya planeado, sino porque las personas que yo he tenido cerca, las que más admiro, casualmente son mujeres, ¿no? Hay muchos hombres que admiro, pero casualmente son mujeres. Creo que la mujer siempre ha tenido la misma importancia del hombre y ha tenido que aportar lo mismo que el hombre. Sin embargo, la sociedad, por circunstancias, sí han dejado en desventaja a la mujer. Creo que actualmente la mujer en la comunicación ya tiene un lugar muy importante, un lugar tan importante que ha rebasado muchos abusos de comunicadores hombres que acaparaban los espacios, y que hoy por hoy, pues la sociedad prefiere ver en pantalla a una mujer inteligente, que
que a un hombre que muchas veces, al menos toda la corriente periodística que nosotros conocimos, nos vendieron, como se dice vulgarmente, gato por liebre, porque los que llamábamos teacher, era el teacher, ¿no? El maestro, pues resulta que era el más ignorante de los comunicadores. La única diferencia es que tenía un canal monopólico en el cual pues no había otra forma de informarse más que de eso. Y yo creo que la mujer en ese momento se fue, la fueron rezagando. Decían que las mujeres comunicadoras tenían que dar recetas de cocina o tener los horarios de las 11 de la mañana, de las 10 de la mañana. Y la mujer ahora es una mujer muy dinámica. Ahorita los noticieros más importantes de la televisión están hechos por mujeres. Nosotros vemos la empresa más importante, no la mejor, pero la más importante, que es Televisa. Vemos que es Denise Merker, la titular del horario importante de la noche. Vemos Milenio Televisión, que es Azucena Oresti. O sea, vemos los grandes espacios que antes eran nada más para hombres, y para hombres que controlaban lo que querían decir al televidente, para que el televidente pensara igual que él, los famosos líderes de opinión. Y creo que la mujer es muy fundamental, pero yo siento que lo mejor de todo esto es que el panorama es que el hombre y la mujer ya están en el mismo nivel. La mujer tiene muchas desventajas sociales, machistas, etcétera, pero al final de cuentas yo siento que ya la mujer está al nivel del hombre. Sí, así es. Encontramos a muchas mujeres que han luchado, ¿verdad? Que se liga mucho el periodismo al activismo, porque al investigar, ¿verdad? La tarea del periodista es investigar, indagar, buscar, pero sobre todo yo creo la verdad. Y creo que tenemos que enarbolar la verdad sobre todas las cosas. Y creo que en estos tiempos que estamos viviendo en este país es muy importante darle el apoyo a todo aquel que diga la verdad, hombre o mujer, ¿verdad? Pero creo que tenemos que proteger un poco más a la mujer, porque sí se le vulneran más sus derechos. Sí, definitivamente, ¿no? Pero siempre llevar el equilibrio, porque también en los últimos años vemos que el hombre también ya tiene rezagados ciertos derechos, ¿no? Pues tú lo ves, por ejemplo, en un transporte público en donde la mujer tiene un lugar exclusivo, pero puede entrar al lado del hombre, por ejemplo. Eso ya es una norma que ya no trae esa igualdad. Sin embargo, vemos otras cosas en donde el hombre ha sido abusivo. O sea, las leyes han sido realizadas para realmente sacar ventaja al sexo masculino del sexo femenino. Entonces yo creo que ahorita estamos llegando a esa situación. Creo que la mujer tiene la batuta porque ha sido la ofendida realmente. Yo llamaría esa palabra. Socialmente ha sido la agredida, la ofendida, y es la que ahora debe de poner las condiciones de cómo revelarse a esa situación, pero no siempre buscar la equidad, la igualdad. Cuando la mujer tiene más derechos que el hombre, está mal la sociedad. Sí. Cuando el hombre tiene más derechos que la mujer, de igual manera está mal la sociedad. Sí, concuerdo contigo. Debemos de buscar que desde las esferas grandes del poder de este país, ¿verdad? De las esferas que coadyuvan a esta sociedad, haya igualdad, equidad. Aunque a veces tenemos un conflicto con los términos. Para ti, ¿qué es la igualdad? Pues la igualdad es estar en condiciones del mismo rango, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, que no hay una distinción entre una persona y la otra. Para mí esa es la igualdad. Sobre todo la igualdad en el aspecto social, ¿no? Porque a veces consideramos que la igualdad puede ser inalcanzable en algunos otros aspectos, ¿no? Inclusive algunos sistemas que muchos llaman comunistas y que son socialistas, pues no lo han podido lograr, y los capitalistas que también han considerado que el consumo, tratarlo de repartir socialmente da esa igualdad, pues no se logra. Entonces la igualdad económica es muy difícil, pero la igualdad al menos de pensamientos, de oportunidades sobre todo, porque también los hombres se puede decir que tienen más oportunidades que las mujeres, pero hay que ver qué hombres. Porque hay hombres que tienen más oportunidades que otros hombres. Es decir, que a veces el conflicto social no es tanto de sexo, aunque a alguien le ha convenido que así sea, porque sabe que hay más divisiones y hay menos unión para luchar en un fin de bienestar y de igualdad.
Exactamente. Y ahora también, para ti, ¿qué es la equidad? La equidad se parece mucho a la igualdad, muchos la confunden, pero la equidad es realmente proporcionar a cada persona lo que merece realmente en determinada circunstancia, ¿sí? Si bien es cierto que la igualdad es darle a cada quien lo suyo, la equidad viene siendo sobre una circunstancia particular. Es lo que yo veo, sería esa diferencia para mí. Sí, es muy, muy interesante este punto, porque como dices, confundimos, y en esa confusión de términos, pues entonces las actividades no coadyuvan para que haya ni una igualdad ni una equidad. Vemos que en el Congreso, en los congresos locales, ¿verdad?, se ha fomentado que haya el 50 y 50, ¿verdad?, de mujeres. Y también pues buscamos que las mujeres también estén a la par. Tenemos que seguirnos preparando, leyendo y enfrentándonos y buscando también nuevas maneras de trabajar junto a los hombres. Claro, porque también los polos se llegan a juntar. A mí también se me hace exagerado que sea el mismo número de hombres y de mujeres. Claro que muchos de los que me están escuchando ya han de haber sacado ahí las armas, ¿no? ¿Cómo dice eso? No, yo creo que se necesita una cultura en donde, sin que haya necesidad de eso, el hombre y la mujer escoja a las personas mejores preparadas. No que sean igual de hombres o igual de mujeres, no, que haya igualdad en preparación, en propuestas. Que el hombre sepa decir, adelante, esta dama es mucho más inteligente o puede aportar más, adelante, como muchas veces la mujer lo ha hecho. Sin embargo, ese abuso social que se ha tenido contra la mujer es lo que ha hecho que perdamos la brújula. Y ahorita no se trata de un acto de como el hombre tuvo el dominio, ahora las mujeres, no, se trata de que tenemos una oportunidad histórica en donde las generaciones ya son más conscientes de poder llegar a que hombres y mujeres sean iguales ante la ley, como se supone que lo son, pero también iguales de oportunidades. Sí, también hay una arista del periodismo y de la comunicación que siempre me ha preocupado, que es la integridad y el cuidado de lo que decimos. Muchos comunicadores y comunicadoras a veces emiten un juicio particular ante el auditorio, y creo que debemos ser muy cuidadosos como comunicadores de cómo expresamos las cosas, porque en las palabras de los comunicadores está el unir o el separar a la sociedad. Eso es mi opinión, pero ¿tú qué piensas con respecto a eso? Yo pienso que debemos de acabar con los líderes de opinión. Los líderes de opinión crecieron porque había una ausencia que era el debate público. Mientras más debate público hay, menos líderes de opinión hay. Entonces el comunicador lógicamente debe de regirse bajo un margen ético, pero cuando no lo hace, no necesariamente la sociedad está desamparada. El televidente, el radioescucha, el internauta debe de tener un criterio propio. En principio, no creerle al comunicador todo, porque aunque crea mucho en un comunicador, siempre cada quien va a tener su punto de vista. Entonces, ante una imprudencia de un comunicador, necesitamos una sociedad madura que diga, no, pues pasa anecdótico, no me causa un daño social, es una anécdota porque yo ya tengo una madurez de opinión general. Y creo que eso era lo que pasaba. Cuando veíamos a un comunicador que era líder de opinión, pues era porque salía en un canal monopólico, porque el periodismo, cuando se monopoliza o se hace negocio, fíjate, el periodismo es una vocación. Cuando se hace negocio ya no es periodismo, ya es vocería. Exacto. Entonces, siempre que tengas tú un patrón económicamente hablando, por muy sano que uno quiera ser o muy honesto, no tenga nada de fondo, finalmente sí tienes una causa a que defender, un interés, aunque sea un interés sano, pero hay un interés. Entonces, el periodista, cuya característica debe ser la independencia, la autonomía, en cuanto dependes de alguien, por mínimo que sea, por un sueldo mínimo que sea, aunque te den la libertad plena, sí hay una vocería porque estás defendiendo una línea. Entonces, si el periodista rompe esa línea
ya no digas de una empresa, sino también ética, necesitamos tener un auditorio maduro que le reste la importancia al periodista que tenía en otros tiempos. Porque si tú, por ejemplo, ahorita me preguntaras un ejemplo de periodista moderno y honesto y que sea prudente al momento de hablar, yo te digo que no los hay. Porque si nos basamos en la radio y en la televisión, por algo están en la radio y en la televisión. O sea, mucha gente admiraba a Carmen Aristegui, por ejemplo, y ya se dio cuenta, pues que ya no, muchos no están ya de acuerdo con ella. Muchas sí coinciden con ella, pero muchos ya no, como antes. Pero pues es una periodista de televisión. Entonces ahí es donde la sociedad, a tu pregunta, debe ser una sociedad madura, en donde el periodista es una persona que les va a dar el dato, pero el análisis tiene que ser de la sociedad. Sí, es correcto. También algo muy importante que en lo que tú te has desarrollado, pues mediante tu trabajo periodístico, pues es que te acercas a los problemas de la sociedad y sobre todo de las mujeres que se encuentran vulneradas con un hijo. ¿Qué panorama te ha dado ese trabajo? Ahí sí yo siento que el hombre se le ha consentido para ser una persona irresponsable. La mayoría, no todos, socialmente hablando. Hay muchas excepciones. Yo conozco hombres que vestían a sus niñas y a sus niños para llevarlos a la escuela. Eran hombres solteros y no había programas para hombres solteros. O sea, el caso que yo te digo se acercaba a veces a lo que regalaba el gobierno anterior y no se lo daban porque no era mujer. Es que es un champú de mujer, señor, pero eso es para mi hija. Es para mi hija porque yo... No, pues es eso. Entonces, ese abuso ha sido porque el hombre, en su mayoría, no sé si es un instinto o es una manera que nos han metido socialmente, es un irresponsable. Es más irresponsable un hombre que una mujer en cuanto a los hijos. Y entonces la mujer es la que lleva el cargo de los hijos. Y el hombre puede ser proveedor o puede ser un hombre muy cumplido, es aquel que le da dinero a sus hijos para que vayan a la escuela, cuando la obligación no se limita en eso. Y la mujer, sin embargo, tiene que hacer las labores de educación y finalmente termina también siendo la proveedora económica. Y entonces el hombre, pues cada vez cree que la mujer nació para ser madre nada más. Y entonces él quita esa responsabilidad. Yo lo que veo es eso, que la mujer es más difícil que una mujer sea irresponsable con sus hijos que un hombre. Es mucho más difícil, que sí las hay definitivamente y muchas, pero es más difícil socialmente. Esos roles se han tomado, que la mujer tiene como un rol ser madre y a lo mejor es un rol social, pero a lo mejor también es un rol natural y es más protectora que el hombre. Entonces eso causa abuso, causa manipulación. Hay hombres que no se quieren divorciar y ponen en medio a los hijos para manipular un proceso legal. Entonces la mujer está más arraigada a los hijos. El hombre es como la presunción de que ya tuve hijos, cuando en lugar de presunción puede llegar a ser una vergüenza si tienes hijos pero no te haces cargo de ellos. No es nomás tener a los hijos. Entonces son esos roles sociales que yo creo que espacios como este, si se hablan, sí, crean debate, crean opiniones propias, y es como va creciendo la sociedad. Sí, estoy de acuerdo contigo. Quiero mencionar que José Ángel tiene medios de comunicación que él mismo ha creado y difunde. Uno por el cual te conocí fue Somos el Espectador, que por lo regular se dedica a entrevistar artistas, ¿verdad? Actores, cantantes. Ese panorama que tú tienes al estar cerca de este tipo de personalidades, ¿qué te da para escribir también? ¿Qué te aporta para construir a la sociedad? Mira, yo me di cuenta que en los medios, en la televisión, los artistas que tenían mayor proyección, pues realmente tenían más de famosos que de artistas. Los verdaderos artistas eran personas desconocidas. A mí no me gusta la televisión que existe, pero yo sabía
que se tenía que hacer conciencia social por dos caminos nada más: el entretenimiento, porque los medios de comunicación, su primera labor es el entretenimiento, y cuando queremos hacer algo cultural nos ganan porque el hombre, el humano, nació para divertirse, para disfrutar la vida. Entonces, mientras más ameno y más divertido es un concepto, es más sano, más nos gusta. Entonces, yo al ver que la televisión y los famosos no eran los grandes artistas que iban a cambiar a México como lo fueron los en Francia o como fueron con la revolución civil en España, vi que no era eso, pues yo tenía que fomentar eso. Pero a lo que yo hice un concepto que yo llamo el entretenimiento social, que la mejor manera de hacer conciencia social es por medio del entretenimiento. Entonces, atacar a los famosos no era negocio porque ellos tenían mayor opinión pública que uno. Entonces era invitarlos, ver qué pensaba. Un artista que llega por físico y se vuelve famoso en una telenovela, ¿qué piensa? ¿Y qué piensa en ese momento? Sí, ahorita vemos artistas famosos que han denunciado abusos sexuales porque ya no les alcanzó. Ellos creyeron que la fama, el dinero era lo máximo. Llegan a una madurez y dicen, pues todo lo que hice no sirvió y abusaron de mí y ahora es donde yo tengo que decir esto, porque mi vida fue tan frívola. Entonces, Somos el Espectador parece un medio contradictorio, así nació. Yo quise aportar conciencia social. Yo llegaba con un famoso y le preguntaba de su actividad artística, que además hay gente muy talentosa, no todo es basura en la televisión, pero también les preguntaba de situaciones sociales. Situación que era muy criticada, ¿no? Pues eres de espectáculos y venes. Y ahora me doy cuenta que ahora ya es lo que les preguntan de situaciones políticas, ¿no? Sí, eso llama mucho la atención. Pero es muy importante, da gusto que ya pasen esas cosas. Claro. Pero también debemos de respetar un cierto límite, ¿verdad? Informarnos para poder opinar, porque vemos algunas actrices, ¿verdad? Que a veces por la motivación de algún compañero que las invita a colaborar en alguna expresión social y luego pues te das cuenta que no estás bien informada. Uh-huh. Y entonces es cuando dices tú, ¿dónde queda esa conciencia social que tenemos que tener cuando expresamos, cuando emitimos un juicio propio, ¿verdad? ¿Dónde queda esa dignidad como persona cuando expresas algo de lo que no estás realmente seguro? Sí, lo que pasa es que la televisión nos hizo mucho daño. Ahorita que veo un concierto de Silvio Rodríguez que llena el Zócalo, dices, pero ¿de dónde salió esa gente? Si Silvio Rodríguez nunca estuvo con Raúl Velasco ni con Ricardo Rocha, que era el intelectual del periodismo, ¿no? ¿Y de dónde salió esa gente? Pues sí existe esa gente, lo que pasa es que la televisión no nos la muestra. Entonces, hay algo muy perverso, Carla, a lo que tú vas, de que hay artistas que opinan pero no saben. Pues fue muy perverso porque para entrar a Televisa primero tenías que entrar al CEA. Sí. O sea, ya te estaban creando una mentalidad, una forma de vida, una desinformación. El artista que está en contra de los programas sociales, hay muchos que honestamente creen que no sirven. O sea, ni siquiera lo saben, es algo genuino. Dicen, ¿cómo es posible que al pobre se le quiera sacar de ser pobre? Pues porque ellos no han visto otra cosa. México es esplendoroso. Pues claro, porque no sales de Santa Fe y si tienes que trabajar en San Ángel te van a dar un departamento cerca de esa zona y va a ser una perversión en donde el artista no conoce al pueblo. Si los políticos no lo conocían, imagínate una Lorena Herrera que su mayor problema de ser que no lavó la alberca o que el jacuzzi tiene que cambiar jacuzzi, ¿no? O productoras que me han dicho, es que eso era antes, ahora ya mucha gente, ya hay muchos medios, ya la gente no nada más ve Televisa, sí, pero necesita un celular y necesita tener crédito el celular. Y hay otro México que está fuera de cualquier tecnología y hay otro México que este programa no lo pueden escuchar. Y siguen viendo el Canal 2 como si estuviéramos en los años 70 y 80. Entonces, el artista opina muchas veces con dolo. Si hablamos del Tren Maya, pues da mucho de qué pensar, pero muchas veces sí lo habla
en verdad con convencimiento, pero con mala información, como tú lo estás diciendo. Sí, creo que tenemos que ser responsables. Bueno, el uso de las redes sociales, ¿verdad? En el que pues nos desplayamos y podemos escribir lo que sea, porque nos cubre, ¿verdad? Un perfil en cualquier red social. Y creo que todos nos convertimos en opinólogos cuando lo primero que debemos de saber antes de emitir un juicio, pues es empezar por nosotros mismos. ¿Qué estoy aportando? Lo que voy a expresar, ¿va a construir, va a edificar o va a tirar? ¿Verdad? Hemos visto, por ejemplo, las artistas que ahora usan mucho, ¿verdad? Sus redes sociales para comunicarse con sus fans, y todo esto a partir de la pandemia, que todos tenemos la necesidad de hablar, de ser escuchados, y creo que ahora las mujeres tenemos más esta necesidad. Yo me incluyo, y pues estoy muy agradecida con Mundo Holístico, con Gerardo Said, con Rose Sandoval, también con Gaby, que está en la producción, porque necesitamos expresar muchas cosas para construir desde la perspectiva que nos ha tocado vivir, que no ha sido fácil, como a muchas personas. Entonces, siempre que escucho a alguien que emite un juicio a priori, ¿verdad?, antes de conocer, de inmiscuirme en cómo está este panorama, por ejemplo, con las periodistas que desgraciadamente en nuestro país pues son vulneradas, son asesinadas, y para mí ese es un tema muy importante del cual hablar. El último caso me tocó mucho, el de Cecilia Monzón, ¿verdad? Ya están indagando pues cómo fue que ella fue ultimada, y creo que eso habla mucho de cómo estamos como sociedad, que desde la casa, el esposo, la pareja, te coarta esa libertad de expresión. ¿Qué opinas con respecto a estos temas? Fíjate que son temas muy sensibles, de un tejido social que ha sido distorsionado, como también los valores. Y cuando no tenemos la brújula de qué somos, qué queremos, cómo tenemos que respetar, y cuando llega una frustración por diferentes lados, la violencia ya es el último escalón que se aborda. Y creo que estos casos son muy lamentables. Creo que hay una violencia de género, pero también una violencia generalizada. Creo que se ha atacado a periodistas, pero se ha atacado también a otras personas, otros oficios. Creo que, es más, yo considero que el periodista es la zona más privilegiada. Se llora más cuando se muere un periodista que cuando se muere un bombero. Entonces, sí estamos en una zona más privilegiada del periodista, pero también estamos hablando de que yo, Carla, te soy sincero, yo sí siento un terrorismo intelectual y formal, o sea, real y formal. Yo sí veo que vivimos un México violento, pero que si hay un terrorismo tanto mediático, que quiere hacer que el México es súper violento, como un terrorismo real. El narcotraficante, lo que le importaba era el dinero. El crimen organizado, lo que le importaba era el dinero, se diera como se diera. Y ahorita estamos viendo asesinatos que al parecer no tienen un nexo causal. Y eso es terrorismo. Yo creo que si hacemos cuentas, y no quiero caer en la mala interpretación, es muy doloroso que maten un solo periodista, ¿no? No necesitan matar 20 o 30. Pero si hacemos unas encuesta, términos con números, que por cierto los gobiernos de México nunca nos los dan, sería interesante saber cuántos periodistas mueren al año, y cuántos militares, y cuántos policías, y cuántos médicos, y nos llevaríamos una gran sorpresa de que el periodista está en una zona de confort. Y si al periodista que llega borracho lo golpea un policía, es un escándalo tremendo. Pero no sea un ciudadano común, porque ahí no hay libertad de expresión, aquí no hubo ningún atentado. Entonces yo siento que sí hay una exageración, no en el problema, sino en la manera en cómo se quiere difundir ese problema, porque el problema sí es grave y bastante grave.
pero la manera en que se está difundiendo creo que tiene otros fines políticos y no nada más de México, sino estoy hablando a nivel internacional. Sí, coincido contigo. Y por lo mismo, el valor del periodismo, de la comunicación, pues es cuando más valor en la historia tiene. Y más valentía de la mujer, sí, porque volvemos a lo mismo, tampoco podemos tapar el sol con un dedo. El hombre tiene mucho más facilidades que muchas mujeres, ¿sí? Desde el simple hecho de ver a una mujer sola en determinado lugar. Creo que el problema ha sido que el hombre debe de meterse en la cabeza la palabra respeto a la mujer. Y nosotros lo que hemos hecho es atropellar esa situación. Tan es así que cuando a una mujer le falta el respeto a un hombre, el hombre tiene menos sensibilidad porque ya es algo común el mundo de agresividad. Y lo que es rescatable es que para la mujer no se le ha hecho común la agresividad. Y eso es algo que puede ayudar para que, como en todos los momentos históricos que ha vivido la humanidad, la mujer sea realmente la que saque adelante a la comunidad. Sí, lo vemos en muchas comunidades de los estados, ¿verdad? De la provincia, como antes comentábamos. Sí, como la mujer tiene ese respeto y esa consideración, porque por lo regular pues el hombre es el que sale a trabajar, y además también pues tienen a su madre, y la madre en las comunidades es muy respetada, y el trabajo de las mujeres pues es muy apreciado. Desde tu punto de vista, como comunicadoras, ¿qué tenemos que hacer las mujeres? ¿Qué nos falta o qué nos sobra también? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta cuando investigamos, cuando expresamos, cuando buscamos esos canales de expresión, como por ejemplo lo que vemos, que muchos periodistas se convierten en activistas, y es lógico porque va pegado. Cuando vemos las expresiones de las feministas en la ciudad, ¿cómo aprender, cómo enseñar a las mujeres a canalizar, a construir a partir de la comunicación? La mujer comunicadora, la mujer que tiene acceso a los medios de comunicación, pues lo que necesita es tener libertad en los medios de comunicación, como el hombre. Yo creo que la mujer está preparada para llevar cualquier tipo de actividad periodística. Los que no están preparados son las empresas televisivas, los periódicos, los grandes diarios. Ellos son los que no están preparados, de que no saben que la libertad de expresión les va a dar un crecimiento también a ellos, y hasta económico, ¿sí? Pero el problema está en que ellos quieren todo, o sea, aprendieron al abuso empresarial, y el abuso empresarial es parte fundamental de la debilidad femenina también, como masculina. Pero hablando de la mujer, pues eso es lo que la ha arrollado también. Entonces la mujer está preparada, pero si la mujer, vuelvo a lo mismo, no hay debate. Yo puedo decir ahorita muchas tonterías, pero se dicen, hay la libertad, hay el espacio, hay el micrófono que está abierto, como este espacio. Eso ya fomenta el debate, a que la otra persona diga no, y se van mejorando las cosas. Entonces la mujer lo que necesita, estamos en un tiempo muy especial. Para mí sí es importante hablar, aunque se diga mal. Ahorita no es un momento de decir hay que hablar bien, hay que hablar porque tuvimos un tapabocas durante muchos sexenios, durante casi 50 años. En los ojos también. Yo casi puedo decir que este es el sexenio que más libertad ha dado. Sí. Entonces ahorita lo importante es hablar y hablar. No estar de acuerdo en opiniones es muy bueno porque eso genera debate. Y ya entraremos en otra etapa en donde ya hay que ver cómo hablar y a quién hablar. ¿Sí? Porque no se puede hablar ahorita de limitar, de hacer una licencia de locutores. Pues es una veracidad. Eso es porque quieren ganar, ciertas asociaciones quieren ganar lucrativamente la venta de esas licencias. Sí. Ahorita no estamos para limitar libertades. Hemos caído en libertinajes muy peligrosos, pero en este momento histórico es preferible una voz de libertinaje que le podemos quitar o no escuchar que una voz silenciada como se hacía en pretéritos, ¿no? Sí, tienes mucha razón.
Creo que estamos viviendo un momento muy crucial y pues muy determinante para los comunicadores, los periodistas, y pues invitar a los movimientos, ¿verdad?, sociales, feministas, también masculinos, ¿verdad?, a que coadyuvemos, ¿verdad?, con la comunicación, de que hablemos, nos escuchemos, porque muchas veces queremos que nos escuchen, pero no permitimos que el otro nos conteste. Queremos nada más ser escuchados, entonces debe de haber una buena comunicación y un buen debate. Y yo siento que lo más peligroso de esto es no hablar. El riesgo que corre la comunicación actual es que hay mucha doble moral. Y eso es muy peligroso porque tú estás dando un mensaje, pero estás practicando otro. O sea, es como un doble discurso. Claro. ¿No? O sea, yo no soy chayotero. O sea, pues imagínate que una persona que tiene un yate y que dice que nada más vive del periodismo y dice no soy chayotero, pues entonces es una doble moral notoria, ¿no? Y eso es lo peligroso, porque llega el momento en donde dices, ¿cuál va a ser la voz a la que yo le voy a creer? Y ahorita hay una voz creíble. Sí. Ahorita el ciudadano y el televidente y el espectador tienen que ir generando su propio proceso. Sí, y también la congruencia. Congruencia. Exacto. Muchas veces como es el doble discurso. Por aquí digo una cosa, doy una cara, evidencio a las personas o al enemigo, porque a veces así lo ven, y por otro lado pues no hay congruencia. No hay un punto en el que tú digas, pues es creíble lo que dice el periodista o la periodista, porque pues no hay cómo, ¿verdad? O no me checa, ¿no? Sí, no hay cómo, o sea, no entiendo por qué dice una cosa, ataca, y él también, por el otro lado, hace lo mismo que critica. Así es. Y muchos podemos ser así, ¿verdad? Exacto. Vemos, como dicen, la paja en el ojo ajeno, y no empiezo por mi casa. Y siempre cuando nos dedicamos a una profesión tenemos un referente cuando iniciamos, ¿no? Si queremos ser cantante, pues más o menos dices, ay, admiro a tal persona. Sí. Y el estar huérfanos de esa referencia, pues es un arma de dos filos, porque primero no tenemos una guía de qué está pasando en el país, y segundo, pues también nos sirve porque estamos creando nuestro propio concepto de lo que estamos viendo. El problema es cuando nos volvemos repetidores, ¿no? Porque yo me acuerdo que se decía mucho, es que en la democracia se gana con un solo voto, y todos lo repetían. O sea, no había una frase, o sea, era verdad lo que decían, no era erróneo, pero la misma frase, ¿no? Entonces no decían, en la democracia hay que respetar las decisiones, o otra frase, eran todas. Entonces tú te dabas cuenta que la persona que comentaba eso, si era en el medio de comunicación, era un punto direccionado. Y si no era del medio de comunicación, ya se había digerido ese punto direccionado. Y creo que sí estamos abriendo nuevos espacios que poco a poco están combatiendo eso. Lo vemos ahorita con Internet. O sea, los medios convencionales criticaban al Internet. Es que no se ve. Es que las estaciones de radio que son por Internet nadie las escucha, nadie las ve. Necesitan empresas serias. Y ahora resulta que esas empresas serias tienen que llegar al Internet porque ya perdieron la credibilidad. Eran empresas famosas, pero no eran empresas serias. Sí. Y entonces ahorita se está dando cuenta uno que está cambiando la dinámica, que va a cambiar todavía más. Y eso va a ser muy importante para que globalmente conozcamos nuevos gobiernos, conozcamos nuevos puntos de vista. Y yo creo que ahí la mujer también ya no se va a poder rezagar, aunque el hombre malintencionado lo quiera hacer. Sí. ¿Cómo como comunicadora me puedo proteger? Algo que me proteja o que me blinde ante alguna amenaza. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo prevenirme? ¿Cómo detectar algo que pueda pues atacar mis ideas? Siempre lo importante es la credibilidad. Esa va a ser la mejor protección que puede tener un periodista, un comunicador. Cuando pierdes la credibilidad, ya mejor dedícate a otra cosa.
Y la otra protección es siempre estar de acuerdo a tus ideas, a tus puntos de vista, que también van a cambiar quizá, ¿no? Se vale decir, evolucioné y ahora ya tengo otro punto de vista. Eso se vale, pero es mejor la honestidad, aunque la honestidad traiga consigo una corrección, a la deshonestidad, aunque con ello no se reconozcan los errores. Sí, es cierto, es muy cierto. Pero la protección física, pues ahí sí, ¿no? O sea, todos estamos expuestos, no nada más periodistas, todos. Sí, bueno, yo siempre he considerado que la integridad de la información que expresas es parte de esa protección. Pero también estamos viviendo una sociedad tan polarizada que ya también las personas no se le puede decir ciertas cosas porque, o sea, inmediatamente se sienten vulneradas. Así es. Entonces, por eso enlazo esta idea con lo de ser íntegros con lo que decimos y cómo decimos las cosas. Yo puedo decir lo mismo en un sentido que las personas lo tomen a mal o en un sentido en que lo tomen a bien, encontrando las palabras correctas. Y si creas los dos sentidos, que unos bien y otros mal, pues resulta también muy productivo, porque entonces ahí ya creas el debate. Y ahí también creas la descalificación del comunicador. Y me refiero a la descalificación en el buen sentido de la palabra. Sí. No me gusta. Y antes no había eso. O sea, antes tú no podías decir no me gusta. Empezaba un comunicador a debutar en una cadena de televisión y decías no me gusta. Y a los 3 años o 2 años, porque ahí se quedaban, ya eran casi parte de tu familia el que no te gustaba, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos la opción de muchas alternativas, que eso es lo mejor. Yo he visto muy buenos comunicadores en las redes sociales. Sí. Y los que se daban de estudiosos, pues los preparaban para eso. Sabemos las escuelas de periodismo que eran un fracaso, porque estaban preparados para eso, para ser famosos. Tú ves a estudiantes de comunicación y ellos lo que sueñan es estar en la televisión. Pues ese es su sueño, ser famosos. Eso no es el periodismo. Entonces el periodismo, cuando decíamos es el cuarto poder, pues es el primer servidor. No es ni siquiera un poder, es un servicio. Mientras más poder tienes, menos periodista eres. Pero justamente ahí está su poder, en el servir. En el servir, es el privilegio. Exacto, y no servirse de esa información para atacar. Yo creo que si algo está fallando en la sociedad, pues también tenemos la facultad como comunicadores, periodistas, de denunciar. Así. De encontrar el canal de denuncia, porque creo que a veces se hace al revés. Primero se habla y luego se denuncia, siendo que si tú ya tienes pruebas contundentes de lo que estás informando, porque ya hiciste una denuncia en el lugar correspondiente, eso es un respaldo para ti. ¿Por qué? Porque cuando tú levantas una denuncia, pues ya estás diciendo, si algo me sucede, ¿verdad? Ya esa es una protección. Y es que nos falta esa educación legal, jurídica. Entonces, para ser un comunicador, pues hay que aprender bastante. Claro. O sea, no es de que tengo ganas de hablar y bueno, hay chicos que sí está bien porque platican de sus cosas, pero ya a una magnitud, ¿verdad?, de las esferas de la organización de la sociedad, ya tenemos que pues tener ese cuidado, ¿verdad?, de inferir las cosas porque tenemos pruebas, tenemos datos que sustentan lo que estamos diciendo. Desde luego que sí, la famosa palabra que se ha vuelto de moda, la presunción de inocencia, ¿no?, que llaman, y que te ponen al individuo que está detenido y que le tapan los ojos, ¿no? Pero eso no es presunción de inocencia. Antes de llevarlo y taparle los ojos, primero tienes que estructurar bien y demostrar plenamente que esa persona es culpable. Y aquí los medios, pues en ese aspecto, pues sí, son juicios sumarios, son juicios de apariencias. O sea, las redes sociales, ese es el problema. Por eso no han alcanzado el nivel de seriedad informativo. Porque los comunicadores que están en las redes sociales tienen mucho más valía que los que están en televisión, por ejemplo. Sí, ¿cómo estructuran, verdad? Su grupo de investigación. Así es. Van al lugar de los hechos. No hay nada como eso. No hay zona de privilegio, de que traes tal escudo, entras. Tienes que hacer el trabajo rudo, ¿no? Y en todos los géneros. Tú ves, por ejemplo, en los espectáculos. La televisión te va a pasar 5 segundos
de la conferencia de prensa y 10 minutos del chisme, de violando la ley, porque están violando la ley al llegar a la vida íntima de un personaje. En cambio tú ves en las redes sociales y es diferente, ya se está contaminando, porque es lo que ellos quieren, los medios convencionales es lo que quieren, que los que son de medios alternativos, en lugar de hacer su propio modelo, imiten lo que están viendo en la televisión. Pero esto va a crecer y va a alcanzar su propio ritmo, como en un momento la radio creció y después la televisión imitaba a la radio. Y después la televisión empezó a agarrar su propio ritmo. Yo creo que el internet va a ser lo mismo. Así es. Sí, muy interesante. Me gustaría que nos platicaras sobre tu experiencia en radio. Has trabajado en muchas estaciones de radio y me gustaría que nos comentaras, nos compartieras cuál ha sido tu enseñanza, tu aprendizaje. Mira, a mí la radio me apasiona. A mí me gusta muchísimo la radio, me gusta más que la televisión. La televisión sí tiene ciertas características que hay que cubrir. Yo tampoco estoy en contra de la televisión, que debe de haber determinadas personas que hagan televisión, como determinadas personas que hagan la radio. La radio, naces para la radio, o naces para la televisión, o para ambas. Pero yo nací para la radio, a mí me gusta la radio. A mí me tocó una época que si no entrabas a una radio convencional no podías entrar, no había internet, ¿no? Entonces yo tuve que tocar puertas en estaciones importantes y pues lo logré. Yo cuando quise ser periodista dije, es que el periodismo no es una carrera ni es una licenciatura, es un oficio como hacer una mesa a un carpintero. Entonces si yo estudio ciencias de la comunicación y llego a una estación de radio no voy a tener nada que aportar, porque todos los que están ahí estudiaron lo mismo y equivocadamente creyeron que un título los iba a hacer comunicadores. Sí. Y entonces yo lo que quise fue tener otras habilidades, como fue la licenciatura en Derecho, y eso me permitió entrar a programas de radio de estaciones importantes, dando asesoría jurídica al aire. O sea, yo te puedo decir que en una etapa de mi vida estuve en Radio Red, en Radio Fórmula y en Radio Educación al mismo tiempo. O sea, me iba un programa y me iba al otro. Pero haciendo asesoría jurídica. Y como me apasionaron los medios, yo lo que quería era el espectáculo como pretexto, como un simple pretexto para abrir conciencia social. Entonces mi experiencia en el radio fue muy padre porque pues te conocí las estaciones, me tocó todavía ver el crecimiento que antes en una estación tenías que tener varias personas al servicio de la estación, el que contestaba el teléfono, el que ponía el disco, el que pasaba las llamadas, y ahora ya hay menos personas en una cabina, sí, ¿no? Se puede manejar todo ya vemos ahora la escenografía también en foros de televisión, que ya no son tan importantes. Entonces todo ese proceso me tocó verlo, pero yo desde que era niño veía un programa de televisión, pero yo no veía el programa de televisión. Yo veía cómo se hacía el programa de televisión. Cómo se producía, quién saltaba, cómo saltaba, Entonces, gente que a mí me tocó en la televisión, pues yo la sentí como si hubiera trabajado con ellos. Sí, porque en radio ese es lo emocionante del radio, sí, ¿verdad? De aquellos tiempos. Sí, me tocó ver gente muy, muy importante, por ejemplo, Cayo Juan Calderón, ver cómo trabajaban esas personas. Y después de eso, pues ya comenzó el internet y yo ya tuve otra etapa en estaciones de radio de internet, que muchos le tenían poca fe y que te das cuenta que lo importante no es el medio, lo importante es quién hace ese medio, cómo se organiza ese medio, la base humana que maneja ese medio es lo importante. Entonces ya la radio ha sido esa mi principal plataforma y pues ahora el internet, ¿no? Claro, sí, también José Ángel tiene una columna que se llama Alguien tiene que decirlo. Uh-huh. Y creo que con el título ya dice mucho y los invito a que lo lean en sus redes sociales, por favor. Dinos tus redes sociales. Pues mira, pueden entrar a somoselespectador.blogspot.com y ahí aparecen todos los espacios en los que estamos y va a ser más fácil detectar.
Todavía Somos el Espectador no está en las redes sociales. Ha habido un conflicto, ahí sí ha habido una resistencia mía, pero yo creo que pronto va a estar ahí. Pero sin duda alguna, pues los medios de comunicación actuales son muy importantes y nos facilitan todo, ¿no? Sí, sí, porque José Ángel tiene esa facultad de ver el panorama, algo que a veces se nos pasa. Por eso me llama mucho la atención tu columna y la aprecio mucho, porque a veces pues uno se apasiona y uno se cierra a ciertas ideas. Es que fíjate que el alguien tiene que decirlo, también nació por el mundo, lo que hablábamos de la doble moral, que muchos tienen enfrente al personaje y es usted maravillosa, usted que es la presidente de la asociación de tal, maravillosa. Pues alguien le tiene que decir que no es así, y con la intención de que la persona a la que yo critico, yo a veces siento que si es inteligente me lo va a agradecer. Porque cuando es una crítica destructiva, porque para criticar a alguien en principio tienes que darle la solución, porque si no estás igual que la persona que critica. Fíjate, ese es un punto ¿Sí? muy importante. Si yo digo, por ejemplo, señor secretario de Educación Pública, usted está mal, pues bueno, ¿y qué propones? ¿Cuál es tu propuesta? Ahí ya es la crítica. Es un punto muy porque importante. El otro ya es un lamento y es querer molestar al personaje o quererme yo hacer el valiente. Sí. Miren cómo ¿qué es lo que ahora pasa? Que cuando nosotros atacábamos a Peña Nieto, que era un problema atacar ese sexenio, y ahora resulta que nosotros somos los aplaudidores y ellos son muy valientes porque se animan a defender un gobierno. Entonces yo creo que es la solución, dar el problema, decirle, señora presidente de tal asociación, no es contra usted. Es más, yo no sé si usted tiene hijos o no, y me cae usted maravillosamente, porque me ha pasado. Los personajes me caen bien, pero me estoy refiriendo a lo que usted está representando. Fíjese, y esta es la solución. Un detalle muy importante, porque por ejemplo vemos a las mujeres, a las artistas, cantantes que se muestran ya tal como son, sin filtros, ellas totalmente plenas, y vemos los comentarios tan mordaces. Es muy triste que si una persona abre su mente, su vida, su expresión, su estilo de vida, las personas las juzguen así. Y a mí me pasaba con alguien, tiene que decirlo, porque todos me lo decían, pero nadie lo expresaba. Oye, ¿viste cómo están haciendo esto? Pues díselo. Oye, es que hace este festival para ganar dinero, pues díselo. A lo mejor él te va a dar un argumento que tú no sabes y por eso lo está haciendo. Primero hay que hablar con la persona y sacar esas conclusiones. Sí, muy, muy cierto. Un valioso comentario que acabas de hacer. Sí, critico, doy mi opinión, pero doy la solución, propongo. Yo estoy en contra de los notarios. Pues ¿qué propones? Pues juzgados de lo notarial que se haga por medio de jurisdicción voluntaria. Y estás proponiendo. Pero yo estoy en contra de los notarios. Entonces se malinterpreta que entonces eres un golpeador, no eres un crítico. Así es. Sí, es muy, muy importante el edificar, el construir a partir de lo que sabemos, de lo que expresamos, de lo que compartimos, porque como dices tú, la conciencia social, el mover a la humanidad que hay en nuestros espectadores, en nuestros escuchas, eso es muy importante. Y solamente así se hacen los movimientos sociales y los movimientos políticos, no los movimientos de buen gobierno. Eso es otra cosa. El gobierno está bien, pasan 6 años y se va a acabar el gobierno. El movimiento social es del pueblo. Claro. Y ese movimiento social, creo que el periodismo es importante, que es el motor. Y en una sociedad como esta, la mujer se vuelve líder. La voz de una mujer tiene mayor peso. ¿Por qué? Porque ha sufrido social y culturalmente más que un hombre. Entonces tiene mayor validez que la de un hombre en ese aspecto. Me refiero exclusivamente en ese aspecto. José Ángel, por favor, compártenos tu número de celular, de contacto, para que las mujeres que necesiten una asesoría, porque sé que has ayudado a muchas mujeres y la verdad te lo agradezco. Y te felicito por esa labor humanitaria que tienes. Sí, mira, el correo es eresespectador@gmail.com
y entren a somoselespectador.blogspot.com y ahí ven todos los datos, de preferencia formato web, o sea, de la computadora, Sí. para que vean todo. Es que a veces en el celular no sale todos los datos, nomás salen algunas notas, entonces ahí nos pueden localizar. Sí, ¿alguna cosa más que nos quieras expresar, compartir? Pues mi agradecimiento con esta casa, mi agradecimiento contigo, y sabiendo que pues vamos a estar al pendiente de este programa, que es una propuesta importante, y créeme que hay pocos espacios, y cuando se abre un espacio como este, pues es oxígeno puro para lo que nosotros queremos, y para comunicadores pues mucho más. Muchas gracias, José Ángel, bienvenido. Gracias por estar aquí conmigo, ser mi padrino en esta nueva aventura. Mucho éxito. Muchas gracias. Le agradezco mucho nuevamente a Mundo Holístico, a Gaby en la producción. Muchas gracias por tu apoyo, por tu cordialidad, y enormemente a Gerardo Said, a Rosa Sandoval por esta oportunidad. Les agradecemos a todos ustedes por habernos escuchado, y como siempre los esperamos aquí en Nueva Mujer. Muchas gracias. Que tengan bonito día.